entonces dejémoslo así. Ok, está bien. Está bien. Bien, mi amado, sí. Queremos, a partir de estos minutos, abordar un poco acerca de el carácter de Saúl, porque nos tiene a enseñar muchísimas, pero muchísimas cosas en cuanto a nuestra conducta y nuestro comportamiento en relación con el reino y con el eterno. Si bien Saúl, pues en el relato bíblico, aparece con muy malas decisiones, con muchísimos desaciertos, hoy en día puede representar un espejo para nosotros vernos en él y evitar, pues, en lo posible, incurrir en ese mismo tipo de errores y en ese mismo tipo de faltas. Que como pudieron ver, quienes han leído el relato de Saúl en las escrituras, van viendo cómo al pasar el tiempo se va agravando mucho más la situación en cuanto a su conducta. Y esto puede terminar, luego llevándolo a las palabras del apóstol Pablo, a un entendimiento entenebrecido. Es ese creyente que ya pierde el temor del eterno y un pecado le conlleva a otro pecado, una transgresión le lleva a otra transgresión y el último estado, pues, de un creyente que desacierta de esa manera y camina de forma desviada, puede, pues, costarle su vida, incluso, me atrevo a decir. Entonces, bueno, en función a esta idea, quiero compartir con todos aspectos relevantes de la vida de Saúl, que como decía al principio, nos van a servir de ejemplos para nosotros, desde la prudencia, desde la sabiduría, evitar caer en ese mismo tipo de errores, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos con una biografía que sintetizamos por acá en esta primera lámina. Saúl es el primer rey de Israel, un destacable importante. El primer rey de Israel viene siendo Saúl. Él es hijo de Cis y a su vez es hijo de Abiel, de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas. Y evidencia de ello lo vemos en 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 y el versículo 21. Era de muy buen parecer, de muy buen aspecto físico, según relata la escritura. Era un destacado y el mejor en Israel, el mejor en su momento en cuanto a su estatura y a su belleza incluso, ¿ok? Esto lo declara así, 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Él comenzó como un hombre bondadoso y humilde, según 1 Samuel capítulo 9, versículo 7. Estas son virtudes, de hecho, que estaban en él. Luego parte de su propósito era destruir a los filisteos cuando Hashem, el Todopoderoso, ¿verdad?, lo elige para ser rey, entre otras cosas, a petición del pueblo. Esto es importante también destacarlo. A petición del pueblo, el Eterno permite, ¿ok?, que sea nombrado como rey, pero le impone una misión que tiene que ver con el hecho de él poder enfrentarse a los filisteos que tenía acosado al pueblo de Israel. Y a través, pues, de su liderazgo, él enfrenta a los filisteos. Esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 9, versículo 16. Luego viene una peculiaridad en la vida de este hombre, y es que él es transformado en otro hombre por el espíritu de Hashem. Entonces, aquí tenemos que estar todos alertas, mis amados, porque ¿cómo es posible que un hombre que todavía no había sido transformado, era bondadoso y humilde, y después que el espíritu del Señor lo transforma en un ser mucho más fortalecido, de hecho lo describe como un nuevo hombre, ¿ok? Entonces él se vio vulnerable a cometer estos errores que más adelante vamos a estar describiendo de él, ¿no? Interesante ese punto. Cómo es que después que el Eterno nos transforma podemos ser peores personas, pero no por hechura del Eterno, sino por el hecho de no velar, de no mantenernos en comunión con el Eterno, de no tener intimidad con Él, de no mantenernos orando, como era uno de los comentarios que veíamos, que en el relato nunca se ve que Él busque al Eterno en cuanto a una ayuda, en cuanto a una orientación, en cuanto a buscar su voluntad, ¿ok? Pero sí, fue transformado en un nuevo hombre por el Espíritu del Eterno. Eso lo vemos en 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Llegó a profetizar por el poder del Espíritu de Dios, según 1 Samuel, capítulo 10, versículo 11. La verdad es que la Escritura no detalla qué tipo de profecía era la que él emanaba guiado por el Espíritu de Hashem. Como les decía,
los versículos que describen que les acompañaban instrumentos musicales pudieran estar relacionados con cánticos nuevos, donde en el contenido del cántico estás profetizando. Pero en todo caso, es una presunción, ¿ok? No lo dice así literalmente las escrituras. Pero que sí es importante Solo ver... quedó el refrán, ¿no? Saúl Ajá, también entre los profetas. así es. Saúl también entre los profetas, sí. Entonces, pero se ve allí definitivamente que había una comunión con el Eterno, porque no cualquiera va a profetizar, independientemente del tipo de profecía, no cualquiera va a profetizar a no ser que esté lleno del Espíritu del Eterno, ¿ok? Pastor, una cosita, perdóneme. Sí. Dicen aquí que se le escucha bien bajito. Déjenme subir aquí el volumen. No Ok, sé si subí nos el es volumen. posible, no sé Subí el si es volumen y posible le abrir escucho. la cámara, Pastor, para que quede la ¿Sí? grabación. ¿Cómo no? Okay. Estoy centrado en la cámara porque en mi teléfono no logro verme. Ah, ok. No Ahí logro está perfecto. autoverme. ¿Estoy Ah, centrado? Ok. bueno. Sí, ahí está Gracias. bien. Sí, señor. Ok, hago la salvedad, no me parezco en nada a Saúl Ah, físicamente. no, alto y... Ay, Dios santo. La hermana Roselena sí puede decir que sí. Bueno, sí, ella sí. Bien. Bueno, proseguimos por acá con el siguiente aspecto que tiene que ver con el hecho de que confiaba en Hashem, y la confianza sí tiene que ver con una virtud, según primera de Samuel, capítulo 11, versículo 3. Un pequeño enterisco, un pequeño paréntesis acá, es que yo creo que para aquellos que profetizan, en sus virtudes deben tener confianza, porque la confianza se nutre y se edifica. Entonces, cuando tú confías en el Eterno, Hashem confía en ti, y en esa confianza, entre otras cosas, Él te confía el don de profecía. Importante acotar eso allí. Y por último, vence diversas batallas contra sus enemigos, en este caso los amalecitas y los filisteos. Esto habla, aunque no lo describe así literalmente la escritura, pero a mi entender, que enfrente unas batallas y logre salir airoso y en victoria, habla de valentía, ¿sí? Porque hay que enfrentarse, ¿no?, a esa situación de peligro, y eso para mí tiene que ver con valentía. Y creo pues que fue una virtud en él, aunque las escrituras no lo describen así literalmente. Okay. Otros aspectos sobresalientes de la vida de Saúl, la lámina anterior se repetía. Creo que terminaba allí, Pastor. Ya, no, perfecto, está bien. Sí. Que hubo un cambio y me hizo como un juego en mi mente, pues como que Dudar. se estaba Ajá. continuando, sí. Ok, continuamos entonces, ¿sí? Ahora bien, para continuar hablando acerca de Saúl y su conducta, que es un gran aprendizaje para nosotros hoy día, es importante destacar acá lo que es el carácter en el individuo, el carácter en cualquier ser humano, que es el carácter. Porque a partir de nuestra definición sobre el carácter, a veces nos permitimos cosas, ¿ok? Nos justificamos ciertas acciones. Y es importante para ello entonces tener una definición mucho más centrada, y aquí, bueno, a continuación quiero compartírselas. El carácter se conoce como un conjunto de cualidades mentales o psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de un individuo. La palabra carácter es de origen griego, en este caso, proviene de carácter. A través del latín sería carácter, que significa el que graba. De manera que, por extensión, el carácter es como lo grabado en un individuo, lo grabado en la personalidad de un individuo. ¿Ok? Pero eso que es grabado en el individuo no es congénito, es aprendido. Por ello la importancia de ver que es un conjunto de cualidades mentales y afectivas que condicionan la conducta, es decir, son aprendidas. Ese conjunto de cualidades son aprendidas. Y entonces allí va a influir, me adelanto por acá, va a influir el entorno donde te encuentras, la forma de crianza, las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Eso va formando carácter en el individuo, incluso desde los días de la niñez. Bien. Y cuando no hay modificación de ella, entonces, bueno, simplemente se te graba, como vemos allí la expresión, carácter, grabar,
se te graba en ti, se te imprime sobre tu persona esa serie de cualidades que fueron completamente aprendidas. ¿Ok? Importante destacar también que en estas cualidades pueden existir aspectos muy positivos, como hábitos, disciplinas, etcétera, etcétera, pero también asimismo se pueden colar aspectos negativos. Y allí el peligro, cuando se enmarca pues el carácter en el individuo. El carácter se determina por el entorno social y la cultura que pertenece a cada ser humano, lo cual ayuda a fijar la conducta y la moralidad de la persona. Esa es la importancia, entre otras cosas, sobre el carácter. Cada persona posee un carácter diferente, lo cual influye en su emotividad, la forma de reaccionar ante cualquier situación en la vida, para bien o para mal, y la capacidad de respuesta que contempla para las diversas situaciones que se enfrentan a diario. Es por ello que existen las personas emotivas, apasionadas, sentimentales, nerviosas, apáticas, entre otras, porque ellas aprendieron o ellos aprendieron esos formatos que generaron la marca de ese carácter. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que así como fue aprendido, puede ser desaprendido. Es decir, Amén. es completamente modificable. Entonces, no sé si en Colombia, pero acá en Venezuela se escucha mucho la expresión cuando, por ejemplo, una persona tiene tendencia a estar siempre airada o estar siempre molesta. Ese es mi carácter y así soy yo. Entonces, en nombre de esa expresión, justifican la mala acción porque es parte del carácter. Entonces, resulta que sí, en parte, es parte del carácter, pero aprendido. Y vuelvo al punto, puede ser desaprendido. O sea, tú puedes renunciar a esos formatos dentro del carácter en cuanto a lo que refiere a cualidades, ¿ok? Y en cuanto a lo que refiere a conducta, tú puedes modificarlo. Entonces, no sé, repito, si en Colombia se gesta en el argot Sí, popular claro. el hecho sí de mantener una posición porque yo soy así. No, Y señor. asociar carácter a esa conducta Ajá. errada, ¿no? También, ajá, eso es lo otro, porque el carácter también a nivel cultural tiene como un prisma. A ver, en Japón, tú ves a una persona muy reservada, muy callada, muy aplomada, muy equilibrada, y eso para el japonés es una persona de carácter. Pero para acá, para el mundo latinoamericano, una persona de carácter es la persona gritona, ofensiva, extrovertida. No sé si en Colombia también lo ven así. Aquí en Venezuela Total. es así. Sí es así, ¿verdad? Ok, entonces Sí, claro. resulta... Y nunca se imaginaría uno que el pasivo y ese tenga carácter, ¿no? Ah, Ese por el otro lado es una persona exactamente, tonta. importantísimo ver esos dos puntos de vista, ¿verdad? Entonces se vuelve súper interesante ya la clase, ¿verdad? Porque hay un valor también en lo que respecta a la definición de carácter a nivel cultural. Ahora bien, vamos a trascender, vamos a elevarnos y vamos a profundizar en cuál sería el verdadero carácter a la luz de la escritura, ¿sí? Y nuestro modelo a seguir sería el Mesías, Yeshua, ¿sí? Según la descripción de los 4 evangelios, un hombre de aplomo, un hombre que nos iba de buenas a primeras, un hombre que Amén. no estaba inestable emocionalmente, no estaba afanado, preocupado, en medio de la tormenta estaba dormido, ¿sí? En la multiplicación del pan simplemente hay hambre, bueno, oramos al Padre, hay dependencia al Padre, hay confianza en el Padre, ¿sí? Pero cuando hubo injusticia, por ejemplo, en las vendimias que había en el templo, él se airó, ciertamente, y volcó las mesas, describe allí las escrituras, ¿no? Entonces, dio a respetar la casa de su padre, ¿sí? Ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, punto, ¿ok? Va a haber momentos de ira, va a haber momentos de generar orden cuando hay un caos, cuando hay un desorden, pero también va a haber momentos de shalom, de paz, de tranquilidad, de pasividad, de espiritualidad, ¿no? Entonces, eso es lo que debe marcar el carácter de un creyente en el Mesías. Si somos discípulos de él, debemos pues emular sus acciones, su conducta, su comportamiento, su modelo a seguir. ¿De acuerdo? Entonces, de Amén, acá amén. quiero ya desterrar, por favor, al menos para este grupo de 19 participantes, que el carácter no es ser obstinado, molesto, reactivo, para nada, ¿ok?
carácter tiene que ver con el aplomo en el alma de la persona, en las características propias del alma de la persona, el ideal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar por acá, para ver qué más nos enseña aquí Saúl. Ok, en ese carácter de Saúl, él comete muchos errores. Entonces, voy a leer acá algunas porciones bíblicas con algunos énfasis. Y me voy a ir al versículo 8 del capítulo, no lo recuerdo, disculpen. No lo teníamos y yo no alcancé a buscarlo, pero Okay. debe ser el capítulo creo que es el como capítulo 13, 10, allí. 10, ok. Creo, Ya si sí. algo lo confirmo. Tranquilo, ok. Entonces, Porque bueno, no lo voy a leer tenemos acá. en ninguno tenemos capítulo, pero bueno. Aquí Sí, lo es vamos verdad. confirmando. Yo en algún momento me percaté, pero seguí transcribiendo y después se me olvidó agregar pues los capítulos, ¿no? Tranquilo. En todo caso está en la Biblia, ¿oyeron? Sí, sí. No tenga duda que ahí lo encuentre. Ajá, tranquilo. Acá. Entonces vemos acá. Y él esperó 7 días. Creo que está el capítulo 13. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Sí, señor. Contextualizo acá. Capítulo 13. Qué bien, capítulo 13. 13:8. ¿Sí? Ok. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráiganme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel, el profeta, le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado al favor del Eterno. ¿Sí? Y yo no he implorado al favor del Eterno. Aquí hay una evidencia de que efectivamente sí hubo momentos de búsqueda hacia el Eterno. Entonces me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Cuando Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Eterno, que él te había ordenado, pues ahora yo hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Hashem se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Entonces, digamos, en este evento hay varios errores presentes. Primero, que él se angustia al ver que Samuel no ha regresado en el tiempo que él le pautó. ¿Sí? Él le pautó 7 días, no ha terminado el 7º día. Y él se desespera, ¿verdad? Y piden que le traigan el holocausto y las ofrendas de paz para entonces él presentarla. Entonces, 2 fallas acá. Una, no espera al profeta, se adelanta locamente, como dice el mismo profeta Samuel, locamente a presentar esto, cuando esto debía presentarlo era un sacerdote, no él, ¿sí? Entonces, él cae él cae en un rol equivocado en hacer el papel de un sacerdote cuando no estaba llamado para eso. Tercer error. Y en cuarto lugar, su afán, ¿no? Su desesperación cuando le responde a Samuel, bueno, al ver que no venías, ¿ok? Pensé que los filisteos ya me iban a atacar y entonces me adelanté con esto, ¿no? Entonces se apresuró. Ese apresuramiento ante la instrucción que le había dado el profeta Samuel, le fue contado a él también como una falta. Entonces, ya acá describimos 3 errores que son propios del carácter de un individuo. En el caso de Saúl, está relacionado, ¿verdad?, con la ansiedad por hacer las cosas por mi propia cuenta si no me está llegando el recurso, si no está la persona. Me desespero. Desesperación tiene que ver con falta de esperanza. Y en estas decisiones, digamos que su carácter tiene un punto de quiebre, ¿ok? Un punto de quiebre que trajo como consecuencia, en este caso, que su reino no fuera confirmado para siempre, sino que al contrario fuera ahora temporal, ¿ok? Se le dio una fecha límite, una fecha de vigencia con límites a partir de esa decisión. Entonces, en relación a nuestro carácter, ¿qué carácter
es el que domina nuestro ser hasta hoy día. ¿Será que ese carácter que tengo pudiera estar influenciando para tomar decisiones alocadamente? Vale la pregunta. Y si he tomado decisiones alocadamente, ¿hasta qué punto planes que el Eterno tiene conmigo ahora tienen un tiempo finito? Ahora generan un cambio en los lapsos de tiempo, ¿sí? Porque está en nosotros, en función a nuestro carácter y en función a nuestra obediencia al Eterno, que su propósito en nuestras vidas se cumpla en su tiempo o en el nuestro, ¿ok? Y vale la pena allí la reflexión, ver cómo el pueblo de Israel, la travesía por el desierto que le costó 40 años, era para alcanzarlo en 11 días. ¿Hasta qué punto nosotros, por desobediencia, hemos retrasado las promesas del Eterno en nuestras vidas? Pensemos, puede suceder. Y el mal no está en Hasatán, el mal está en nosotros mismos a través del carácter que domina nuestro ser. Entonces ahí es donde tenemos que buscar el modelo a seguir, que es el Mesías, su conducta, su comportamiento, sus actitudes. Es lo que debe marcar nuestras vidas cuando nos encontramos ante vicisitudes semejantes a las que él atravesó. ¿Cómo responderíamos? ¿Cómo afrontaríamos o cómo afrontamos incluso nuestra vida diaria a partir del carácter que nos domina, del carácter que prevalece en nosotros? Vale la pena la pregunta, ¿ok? Y la reflexión. Continuemos. Amén. Sí. Bien. Voy al versículo 3 de un capítulo del primer libro capítulo de 15, Samuel. del capítulo Del capítulo 15, qué bueno. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agat, rey de Amalek. Ajá. ¿Cuál fue la instrucción? Destruye todo lo que tengan. Todo lo que tengan. Ajá. Y él llega y ¿qué hace? Toma vivo a Agat, el rey de Amalek. ¿Sí? Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agat. Y a lo mejor, perdón, sí, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. ¿Cuál fue la instrucción? Destruye todo lo que tiene. Y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor y del ganado mayor, disculpen. De los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Pero la orden de parte del Eterno en boca del profeta es que destruye todo lo que tengan. No era que destruyeran lo vil y despreciable. No, era absolutamente todo. ¿Ok? Entonces, esto acá está bien interesante, porque cómo no seguir la instrucción del Eterno al pie de la palabra, ¿no? Y desde el punto de vista humano, cómo pensar que la orden del Eterno era más, como digamos, de mayor sanción a la que ellos humanamente podían atreverse a hacer, ¿no? Era eliminarlo todo. Sin embargo, yo considero, no, mira, esto que está engordado, no lo matemos y al rey vamos a perdonarlo. ¿Sí? Okay. Hay una pregunta, hay una manito levantada, o estaba, no sé, Hugo, ¿quería hacer alguna pregunta? Buenos días a todos. Buenos días. Pastor. Sí, señor. Eso que hizo Saúl, normalmente le pasa a las personas. Ajá. Y a veces no es por hacer mal, sino que por creer que van a hacer un bien. A eso iba, por ejemplo, sí. Ajá. A mí me ha pasado muchas veces que me dan ciertas órdenes en los trabajos o otras cosas y uno
cuando en una oportunidad de esas, pues uno a veces piensa que hace el bien y no cumple la orden al pie de la letra como se la ordena. Pero cuando viene de algo divino, pues es diferente, pero pienso que de pronto no lo hizo con mala intención. Sí. De plano, se practica en lo común y corriente para que podamos llevarlo a cabo en lo divino, ¿no? Eso es algo que he entendido, que si uno lleva una indicación de algo que se pide aquí en las cosas terrenales, por llamarlo así, nos genera ese carácter de poder luego acatar a toda la orden de Dios en lo divino. Señor. Así es, así es. Y de allí la importancia de conocer el carácter del Eterno, porque al conocer su carácter, sí, totalmente, este tipo de instrucciones no nos van a sonar escandalosas, obviamente trayéndolo a nuestro contexto, ¿no? Porque en aquel contexto era completamente diferente. Hoy por hoy el Eterno no te va a decir, ve y destruye todo aquel que veas en la calle, no lo va a hacer, ¿sí? Hay otro contexto. Pero en aquel contexto, no debieron ellos permitir que su humanidad estuviera por encima, sus buenas intenciones estuvieran por encima de la instrucción que dio el Eterno, ¿ok? De hecho, hay un relato en las Escrituras donde él deja a los niños vivos y esos niños crecieron y años más tarde se desató otra batalla contra el pueblo de Israel cuando crecieron esos niños con todo ese resentimiento y ese odio contra el pueblo de Israel. ¿Sí? Totalmente. Y a veces en nuestras vidas puede suceder que él nos da una instrucción y nosotros bypassamos la instrucción con nuestra humanidad y después vemos consecuencias mayores. ¿Ok? Conozco un testimonio de primera mano, amados, y percibo en el Eterno, pues poder compartírselo rápidamente, de una mujer que hace muchos años quiso ayudar a un hombre que venía de las drogas. Era un expresidiario, venía recuperándose de las drogas y había cometido el delito de abuso, a menores de edad. Y en esa dinámica, pues, de buscar restaurarle en una congregación, esta persona estaba en condición de calle y una mujer se ofreció a ayudarle a hospedarlo en su casa. Y vino una persona inspirada por el Señor y le dijo, no lo hagas. De parte del Señor, no lo hagas. No le des hospedaje a ese hermano en tu casa. Ella aquello la retumbó, pero al mismo tiempo pensó, bueno, pero es que si es por un bien, si es por amor, yo pienso que el Eterno, o Dios, pues me va a proteger y no va a pasar nada. Y pasados los días de los hospedaje de este hombre, en algún momento, este hombre abusó de una de sus hijas. Lamentable ese suceso, y un testimonio, pues, muy lamentable que aconteció acá en Venezuela. Y es un ejemplo parecido a este, ¿ok? A veces el Señor te está dando instrucciones que para ese momento específico, para ese contexto específico, el amor tiene como otra cara, ¿me explico? O sea, es por amor a ti, ¿sí? Por amor a ti, no lo resguardes en tu casa, ¿sí? Y nosotros le damos el mensaje contrario, ¿no? Por amor al mundo, yo tengo que dar entonces cabida en mi casa, cosas como esa, ¿no? Entonces, bueno, esto nos permite reflexionar profundamente, ser mucho más cuidadosos, ser mucho más prudentes en cuanto a nuestro carácter, no ser impulsivos, y pedir mucha dirección al Eterno cada vez que vayamos a tomar una decisión, ¿ok? Continúo acá con el versículo 10. Y vino palabra del Eterno a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Ya esta suma de faltas y de fallas generaron el pesar ya del Eterno de haberlo puesto por rey. ¿Sí? Esto es una expresión que nos permite comprender cuál era el pesar, pero la verdad es que el Eterno no le va a dar el pesar porque él no posee un alma y él sabe lo que va a suceder. Lo que va a suceder al final lo sabe ya desde el principio, ¿no? Lo declara el profeta Isaías. Entonces, desde luego que él sabía que él iba a fallar, pero bueno, en su proceso divino, él debía permitir que Saúl cometiera todos estos errores en la conducción del pueblo de Israel para afinar los pasos de los próximos reyes, ¿no? Continuamos. Entonces aquí vemos otra falta. Nos vamos ahora al versículo 15
Y dice, y este es del mismo capítulo, dice, y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Esta es como la justificación, ¿sí? Dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de los tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? Y el Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Y por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Es la sanción, ¿no? Por la falta que había cometido. Proseguimos. Entonces, el espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Entonces Saúl enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, perdón, este es otro versículo. Disculpe, mi amado. Sí, pastor, es que creo que, no sé si es otro capítulo. Sí, sí. No, este ya es en el contexto de las consecuencias. Sí, señor, sí. Entonces, las consecuencias de la desobediencia pueden conducir a que esa persona que tiene el espíritu de Hashem, el espíritu se aparte. En este caso se contrista, ¿sí? Se contrista. Él no va a salir de ti, pero se contrista y no vas a tener guianza de parte del espíritu de Hashem. Es allí la gran diferencia, ¿ok? Pero por otro lado, en el caso de Saúl, cuando dice que el espíritu viene de parte del Señor, no es que el Señor lo envía. Importante también ver eso. En el pensamiento hebreo, que venga de parte del Señor es que el Señor lo permite. Es decir, lo traduzco de la siguiente manera, ¿no? Saúl, por su desobediencia, abre puertas al pecado. Al abrir puertas al pecado, él pierde autoridad espiritual frente a espíritus inmundos. Entonces, el Eterno permite que uno de esos espíritus inmundos, en este caso, uno que le atormentaba, llegara al corazón de él. Entonces, ¿qué pasa cuando un espíritu inmundo atormenta a una persona? La persona llega a un estado de obstinación. No toda persona obstinada tiene un espíritu de obstinación. Pero... Perdón, pastor, voy a cerrar aquí un momentico. Es que parece que me faltó una diapositiva, la hice, pero se borró. Entonces, ¿qué nos falta en el tema que usted diga? Pero si quiere ir explicando esta parte, está bien. Sí, señor, sí, señor. Ok. Entonces, como consecuencia, a causa de la desobediencia, puede ocurrir que el espíritu de Hashem se apague en nuestra vida, se contriste en nuestra vida, ya no teniendo dirección ni guianza de él. Por lo tanto, vamos a estar desorientados, ¿ok? Y por otro lado, podemos abrir puertas a espíritus inmundos que atormenten nuestras vidas. Eso es real, mis amados. No tengo cómo demostrárselo, ciertamente, ¿verdad? Porque este es un proceso completamente espiritual que hay que vivirlo o hay que exponerse a la vivencia de otros para verlo bien de cerca, cómo cambia una persona, cómo se modifica el carácter de una persona por un cuadro de obstinación permanente que tiene el individuo y que muchas veces obedece más allá a un mal hábito, a un espíritu inmundo que está morando en esa persona. Eventualmente he tenido la experiencia de ministrar liberación sobre personas que tienen cuadros de obstinación o de ira de forma sostenida, donde tú disciernes que este mal no es producto propiamente de un carácter desviado, sino de espíritu inmundo que mora en las personas. Desde luego esto es más común en personas no creyentes. Es más común en personas no creyentes. Eso no significa que un creyente pueda llegar a ese estado. Pero en el amor del Eterno y por su gran misericordia, Él nos ayuda a través de su espíritu, nos consuela a través del espíritu para ir corrigiendo y no llegar a este estado último al cual llegó el rey Saúl, en el cuadro del rey Saúl. ¿Ok? Pero mi punto acá es que hasta donde hemos avanzado ahora, esta suma de fallas y de faltas de parte del rey Saúl lo iban llevando a consecuencias cada vez mayores y a transgresiones
cada vez mayores, al punto inclusive, más adelante lo vamos a ver, de desear matar a David, ¿ok? De asesinar a David, imagínense ustedes eso. Y a lo que voy acá es que nuestra alma se va deteriorando a causa del pecado de forma sostenida, cuando no nos arrepentimos de estos errores delante de nuestro Padre, nos corroemos a tal punto, ¿sí?, que podemos perder el temor al Eterno, ¿sí? Y entonces, ¿dónde podemos caer? En un terreno de perversión. Y ahí debemos guardar nuestras vidas, guardar nuestros corazones, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestros corazones de no caer en un estado de perversión. Porque caer en un estado de perversión me va a llevar a hacer cosas que en mi vida llegué a pensar que iba a hacer en cuanto a lo malo, a prácticas malas, a prácticas pecaminosas, ¿ok? ¿Cómo pensar que cuando no conocía al Eterno jamás yo me atrevía a robarme algo, por poner un ejemplo, y luego en una desesperación, un estado de obstinación completa donde carezco de algo, me atrevo a robar algo, ¿sí? Entonces, cuando el estado de la persona pasa a estar en peores condiciones que al principio cuando pues no conocía al Eterno. Es el ejemplo que nos muestra acá Saúl en esta travesía de vida que tuvo. Entonces, esa era la diapositiva, la lámina que faltaba. Ah, ya, perfecto. Es importante porque esta era la plataforma a la siguiente, sí. Entonces Sí, voy a leer señor. aquí el versículo 20, está bien. Entonces Saúl dijo a Samuel, entonces miren esto. Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas, dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal, con buena intención. Veamos ese detalle. Con buena intención hizo eso el pueblo. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios, como en la obediencia a la voz de su Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. En ese contexto, ambas cosas son importantes. Importante aclarar acá, los sacrificios y la obediencia, ambos aspectos tienen su contexto y su punto de aplicación. Son importantes los dos. Ahora bien, en este contexto, ante la desobediencia de Saúl, presentar sacrificio era lo menos importante en comparación a obedecer al Eterno. Y este énfasis lo hago, mis amados, porque hay gente y creyentes en el Señor, que por el hecho de que la obediencia es más importante que los sacrificios, entonces yo no cumplo con la ley, porque ellos traducen que cumplir con la ley es vivir en sacrificio. Eso tiene una parte de verdad, ¿no? Requiere de un esfuerzo, ciertamente, ¿no? Pero entonces ellos me dicen o me objetan, mira, primero, la obediencia que los sacrificios, pero la obediencia ¿qué? Porque es que al final, caminar o procurar caminar en la obediencia de su palabra, ¿ok? Va a ser un sacrificio, pero es por obediencia que tú vas a cumplir con ella, ¿no? Entonces, no es que va en menoscabo uno del otro, no es que va en detrimento uno del otro. Ambos son importantes, pero en ese contexto era vital que el rey obedeciera porque él tenía una instrucción y la instrucción no era presentar ofrendas. La instrucción en este caso era obedecerle a él. Entonces, imagínense ustedes hasta dónde llega la dureza de Saúl en cuanto a su rebeldía, que él le asegura a Samuel que obedeció al Señor, ¿sí? Vean toda la justificación allí en el versículo 20. Yo obedecí al Señor, él me asignó una misión y yo fui a la misión, ¿sí? Y en cuanto a lo que me dijo que no matara, que matara, una parte no mató al pueblo para entonces presentarla al Señor, ¿sabe? Como para ganar el favor allí. Ese tipo de justificaciones, amados, son propios de la boca de una persona que está en estado de rebeldía. Él va a justificar todo, absolutamente todo, mis amados. Y créanme que de esto tengo una escuela. Me he topado con mucha gente, lamentablemente, que en su proceso de crecimiento, ¿verdad? Y en su inmadurez, pues, propio de su formación, quieren justificar todo cuando están en un estado de rebeldía. Y el llamado que yo siempre les hago a la luz de la palabra es, depón tu actitud, arrepiéntete delante del Eterno, no lo tienes que hacer para mí o delante de mí, hazlo entre tú y el Eterno. Y Él te mostrará que las decisiones que estás tomando no son las apropiadas, que eso no fue lo que te ha indicado el Eterno, que esa no es la vía o el camino que el Eterno te está mostrando que tú sigas, ¿no? Entonces, siendo así, viene esta exhortación de parte del profeta Samuel
Y agrega acá, a partir del versículo 23, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Entonces, vemos acá la comparación de la rebelión, de la rebelión como pecado de adivinación. Ambos tipos de pecados son fatales, ¿ok? De hecho, por adivinación, tú tenías que sacar a la persona del pueblo y sentenciarla, era sentenciada a muerte por la Torá, en este caso, ¿sí? Entonces, la rebelión es tan grave como el pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad. O sea, es un pecado sin temor al eterno, es un pecado donde ya no tengo conciencia de lo malo que voy a hacer, simplemente lo hago porque me satisface, porque me produce placer y porque no me importa todo lo que está a mi alrededor. También es comparado con la idolatría. A veces no adoramos una imagen, ¿sí? Pero caminamos en iniquidad. Y resulta que la iniquidad tiene el mismo peso que la idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado. En verdad he quebrantado el mandamiento. Pero ven acá, ¿en qué momento lo quebrantó? Porque en el versículo 20 me está diciendo que él obedeció a la voz del Señor. ¿Qué significa eso? Que las palabras del profeta confrontaron al rey Saúl a tal punto entonces de que se redarguyó su corazón y entonces reconoció finalmente que había pecado. Y él declara, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Escuchen eso. Porque temí al pueblo y escuché su voz. O sea, sigue él justificándose, primero reconociendo que había faltado, pero por causa de la influencia del pueblo. Y eso puede suceder en un momento dado también en nuestras vidas, mis amados. Que en un estado de rebeldía no reconocemos que la falta la estamos cometiendo nosotros, ¿ok? Y justificamos que otro fue el que hizo el mal y que por esa razón adjudico mi estado de rebeldía. Entonces, allí es importante conocer en contexto, pues, ¿no? ¿Cuál es esa situación que te hace exponer a un estado de rebeldía por ese carácter desviado que estás sosteniendo por malas decisiones y que te llevan, pues, finalmente a ese estado de reconocer tus faltas delante del Eterno? Continuamos entonces. Ahora entonces vamos con las consecuencias. Luego de estas seguidillas de faltas, ¿qué consecuencias se presentan allí? Entonces voy al versículo 4. ¿De qué capítulo, mi hermana? Disculpa si lo tienes ubicado. Ok. No la tengo ubicada. Voy a ir leyendo, sí. Dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y el espíritu malo. Ese es del 16. Ajá, capítulo 16. De ahí en adelante van a 14. estar eso, 14, 15, 16, ¿sí? Ok. Entonces, este versículo 4 del capítulo 16 nos relata que el espíritu de Hashem se apartó de Saúl. Bien. Y un espíritu malo de parte del Señor, ya me había adelantado, no es que lo envíe el Señor, es que Él lo permite. Porque Saúl en su estado de rebeldía abrió su corazón a este tipo de espíritu, ¿sí? Y ese espíritu le atormentaba. Entonces Saúl, hago un alto allí, disculpen, para él lograr alcanzar tranquilidad y paz, alguien tenía que buscar a un teñador que tocando música influyera en su vida para que el espíritu se apaciguara. Y ese era el rey David. En este caso, David todavía no había sido nombrado como rey, ¿no? Nombro un poquito ahí la historia para contextualizar. Ahora bien, esto puede ocurrir en la vida de un creyente. Yo estoy convencido de ello. Lo que sí creo es que el Espíritu del Eterno, por ser ahora una promesa dada por Yeshua como consolador, no es que se aparta del individuo, pero sí se contrista. Y entonces el Espíritu no te conduce, no te orienta en la vida en tu toma de decisiones. Creo que eso es lo que marca allí la diferencia. Pero ciertamente tu estado pecaminoso puede abrir puertas a espíritus malignos. Ok, entonces voy a arribar al versículo 8. Del capítulo 18. Gracias, del capítulo 18. Dice, entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más le falta sino el reino? ¿Qué se movió en el corazón de Saúl en ese momento? Celos y envidia, ¿sí? Celos porque comparaban a que David era mejor porque había matado mucho más hombres enemigos en comparación con él, ¿sí? Y en segundo lugar,
porque en la envidia, ya él refuta el hecho de que ¿qué le falta ahora? Lo que le falta es solamente el reino. O sea, habla de más. ¿Ok? Y eso pasa también con una persona que está en un estado de rebeldía. Pero ¿dónde surgió la rebeldía? Una vez más, en un carácter desviado, en un carácter que no está conforme al corazón del Eterno. Y él lo hace muchas veces, Saúl, de imaginarse películas, ¿no? Donde me están matando, David está persiguiéndome para matarme, que es lo que vimos en la sesión de hoy. Y todo eso es producto de celos y envidia, que es muy común en uno, ¿no? Ciertamente, sí, que te generas escenas mentales de supuestas situaciones que están pasando en contra de ti, no está pasando absolutamente nada. Absolutamente nada. Terrible, exacto. Eso es sumamente tóxico y te saca del objetivo, increíble. Sí, señor, muy bien el punto. Ajá. Arriba el versículo 29, dice, temió Saúl aún más a David, y Saúl fue siempre enemigo de David. Entonces, una de las cosas que se siembra cuando estás en ese estado es temor. Ahí está subrayado, temor. Luego me voy al versículo 9, creo que del capítulo 19 o 20. Dice, y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. Y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza. Pero este se escurrió de la presencia de Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Entonces, ¿hasta dónde lleva un corazón rebelde? Al punto de intentar el homicidio. Vamos viendo acá en la vida de Saúl que él se va agravando. ¿No? Y en ese estado se genera muerte a gente que está a tu alrededor, a gente inclusive de la fe, a gente que en un momento dado te sirve como sacerdote, de guía, ¿sí? Y es donde vemos acá este subtítulo de muerte a los sacerdotes. Cuando dice, pero el rey dijo, ciertamente morirás, Ailet, tú y toda la casa de tu padre. Y el rey dijo a los guardias que le asistían, vuélvanse y denle muerte a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos también está con David. O sea, ellos también están apoyando a David. Y porque sabían que él estaba huyendo y no me lo revelaron. Pero los siervos del rey no quisieron levantar la mano para atacar los sacerdotes del Señor. Entonces, les llevó una vez más al intento de homicidio y en este caso lo ejecutó. ¿Ok? Con David él pudo huir, pero a estos hombres sí los asesinaron vilmente. ¿Ok? A estos hombres es lo que estamos viendo hoy en la sesión. Creo que este es el episodio que estamos hoy. Y a mí me llamaba mucho la atención el hecho de que Saúl, en este caso, sí pudo matar a todo, porque luego dice que va a la ciudad de los sacerdotes y arrasa con pequeños, con los que están amamantando, con animales, con todo, cosa que no pudo hacer con Amalek. Entonces, es muy curioso ese contraste. Pero eso lo hace el grado de perversión. El grado de perversión es tal que ya no mides, ¿sí? Y viene a hacer cosas peores. Y eso subyace en el corazón de un rebelde cuando su carácter no ha sido formado según el carácter del Mesías, ¿ok? Esta muerte a los sacerdotes, como se pudiera ver hoy día, de pronto no lo vas a matar físicamente, pero los matas con lashon hará, los matas con malas referencias, los matas juzgándolos o criticándolos al vociferar que tienen algo contra ti cuando realmente no es así, por ejemplo, ¿no? Generas enemistades con personas porque creen que tienen o traman algo contra ti cuando no es así. Ahí los estás matando. ¿No? Entonces creo que la vida de Saúl, lamentablemente, con todo este mensaje negativo, nos sirve de espejo y a modo de advertencia para nosotros no caer en ese estado. Amén. Amén, totalmente. Y a mí, de hecho, eso es como de las cosas que más curiosas me parecen de este relato de Samuel, porque generalmente uno tiende a ubicarse con los personajes buenos, ¿no? Y yo soy el que Dios me protege, el que soy David huyendo del perverso, ¿sí? Ajá, muy bien. Pero
no nos ubicamos en el otro lado, en el otro personaje que es Saúl, y que además son rasgos tremendamente humanos, muy comunes. El tema de los celos, de la envidia, que alberga muy carnales. Muy carnales, en el corazón del que es creyente, ¿sí? Y tenemos que simplemente así como dice el pastor, y ahorita creo que va a cerrar con las invitaciones, las lecciones aprendidas. Aquí están. Que tenemos indefectiblemente que nosotros como creyentes analizar, porque así como pudiésemos ser David, muy seguramente somos Saúl. Sí, señor. Entonces, eso es algo importante. A cuidar, muy bien. Entonces, como lecciones aprendidas, mis amados, y con esto concluimos el mensaje, rindámonos siempre bajo la poderosa mano del Señor. Vean el relato de Saúl. Era un hombre que inicialmente fue bondadoso, ¿sí? Fue humilde, pero luego el poder lo cegó. Y eso eventualmente puede ocurrir con nuestras vidas, ¿sí? Cuando la gente está desprotegida, está sin dinero, está inestable, puede que tenga una humildad inducida, pero no es realmente lo que está en su corazón. Basta que él pueda tener poder y él pueda transformar su vida para mal, ¿ok? Olvidándose de dónde el Eterno le ha sacado. He visto a mucha gente y gente servidora del Eterno que en el pasado eran unos y en el presente son otros, porque el poder, el prestigio, la popularidad ha cambiado sus corazones. Entonces siempre no desestimemos, siempre rindámonos bajo la poderosa mano del Señor. No subestimemos nada. Que yo me sé esto, que yo sé hacerlo, que yo siempre lo he hecho. No, eso no es garantía. En un momento dado el orgullo puede cegarte. Siempre ríndete delante de él. Supongamos, yo voy a hablar de un tema y siempre he hablado del tema y ya tengo años predicando del mismo tema. No es porque me sepa el tema que yo lo voy a hacer bien. No, me rindo una vez más delante del Eterno. Hay algo más que aprender de ese mensaje que yo siempre estoy impartiendo, ¿no? O enseñando a otros, por poner ejemplos, ¿no? Conozcamos su palabra y sus principios. Conocer su palabra y sus principios nos acerca al carácter del Eterno, ¿sí? Ya que hay situaciones donde Él te va a decir, aún en medio de una ayuda humanitaria, donde Él te va a decir, no lo hagas. Y tú vas a detener tu mano, y a pesar de que la Torá y las Escrituras nos enseñan que tenemos que ayudar al prójimo, que debemos amar al prójimo, que tenemos que ayudar, hay un momento específico donde sí la orden es al contrario, no lo vas a hacer. Y va a ser ese momento donde tienes que obedecer al Eterno, donde tienes que discernir realmente cuál es la decisión certera que debes tomar. No subestimemos las instrucciones y órdenes que el Eterno nos da. Créanme, mis amados, esto no es superficial, no es algo trivial. A veces nos profetizan, nos emocionamos del momento y después se nos olvidan las palabras que el Eterno nos ha dado. Eso puede ocurrir. A veces el Eterno te habla por tu palabra y un texto bíblico habló a tu vida en el momento y te alegraste, lo pegaste en la nevera y quedó allí. No, si el Señor te dio una palabra, eso marca tu vida de forma infinita. En el día a día, en la situación difícil, tú repasa esa palabra. Repasa, recuerda, la memoriza esa palabra, ¿no? Porque eso te va a permitir no subestimar las instrucciones que Él te ha dado. Seamos precisos con las instrucciones que Él nos dicte. ¿Sí? Va un poco alineado con el punto anterior. Por un lado, no lo subestimemos, no lo vemos como que sin importancia, pero al mismo tiempo seamos precisos, qué es lo que Él nos está dirigiendo a hacer. Y seamos precisos con eso. Humillémonos cuando Él nos confronte. Hay un momento donde nos ocultamos a nosotros mismos que estamos haciendo algo de forma errada. ¿Sí? Entonces, delante del Eterno que escudriña la mente y examina los corazones, ¿qué vamos a hacer? Simplemente delante de Él, humillémonos, sí, Padre, ahí he fallado y me arrepiento delante de ti, ayúdame, socórreme, no puedo contra eso. Entonces ayúdame en tu fuerza. En mi fuerza no puedo, pero en tu fuerza sí, pero reconozcámoslo. Seamos cuidadosos en no dejarnos alienar o influir por otros. Vean cómo Saúl fue influenciado por el pueblo, ¿sí? No le justifica, pero eso suma. Entonces muchas veces estamos por tomar una decisión, no es la más certera, pero 10 amigos, 10 amigas, 10 personas me están influyendo que sí lo haga y entonces tomo la decisión por influencia de otros y no por dirección divina. Nosotros en calidad de creyentes tenemos que seguir es la voz divina, la instrucción divina, no la voz del que está al lado. Y mucho menos cuando ese que está al lado no es un temeroso del Eterno. ¿Ok?
me he topado con casos, conflictos matrimoniales, donde la mujer está entre 6 y 6 a divorciarse. Yo le digo, pero ¿alguien te ha recomendado algo? Sí, mis hermanas. Ellas se han divorciado y me dicen que lo mejor es divorciar. Imagínense ustedes, ¿en qué edifica eso? ¿Qué le va a sugerir o a aconsejar una persona en cuanto a un tema de matrimonio? ¿Qué le va a recomendar? Por supuesto que el divorcio, porque es la fórmula que él conoce. Pero eso no es la fórmula necesariamente delante del Señor. Entonces, apreciemos mucho y seamos cuidadosos en no dejarnos influenciar por terceros. El orgullo y la arrogancia endurecen el alma hasta llevarnos a la iniquidad, ¿ok? Llega un punto donde tú mismo no te reconoces a ti mismo. No sé cuántos han cometido errores que no se reconocen a sí mismos. Wow, yo fui capaz de hacer esto, pero yo antes no era capaz. ¿Por qué me llevó a esto? ¿Por qué? Porque fueron sumando tus penas, fueron sumando tus faltas. Y llega un punto que ya no te da temor, ¿ok? El que empezó a fumar cigarrillo o el que fuma 2 cajetillas de cigarrillos diarios, no empezaron con 2 cajas, empezaron de a 1. Quien roba un banco no empezó robando bancos, empezó robándole el lápiz al compañero en el colegio, ¿sí? Una prostituta no decide de un día para otro prostituirse. Ella empezó con malas decisiones con 1, 2 personas, 3 personas, y después ya no le importa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pervierte el corazón del hombre. Se pervierte el corazón del hombre. Nunca olvidemos que Hashem mira de lejos al altivo de corazón. Cualquier falta, el Eterno la pone de lado y te recibe. Pero en cuanto a la altivez, Él te ve de lejos. Y sería bien triste, mis amados, que nuestro Padre Eterno nos vea de lejos porque anidamos en nuestras vidas altivez de corazón. Humillémonos siempre delante de Él. Reconozcámosle siempre delante de Él. Hagámonos sentir cada día, bueno, pues como el creyente más básico delante de Él, en dependencia a Él, ¿ok? En dependencia a Él. Esto es importante, mis amados, para cuidarnos de llegar a modelar un carácter como el de Saúl. Amén, amén, así es, pastor. Y además porque la palabra dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Nunca el encubrir ese pecado hará que podamos prosperar. Que es lo que se nos vende, nuestra mente nos vende que sí, que no pasa nada. Que no pasa nada, muy bien, es verdad. Pero sí, el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta y los abandona alcanza misericordia. Amén. Sí es. Amén. Bueno, creo que... ¿Preguntas? Si hay preguntas adicionales, podemos hacerlas en este momento. De antemano, pastor, muchísimas gracias. Una excelente reflexión que no podemos dejarla pasar con esta historia de Saúl. Sí, señor. Para quienes quieran la grabación, me escriben al WhatsApp y yo se las hago llegar, ¿vale? Vale. También el pastor, junto a la comunidad que lidera allí en La Victoria, están subiendo las enseñanzas, porque nosotros aquí en el reto las tenemos solamente dos o un fin de semana, pero ellos en el YouTube de ellos, de Beit Davar, si alguien también lo quiere, están las enseñanzas que el pastor nos ha compartido aquí en el reto, si alguien las quiere tener, que han estado la del pacto, la del nuevo nacimiento, sí, señor. que otra recuerdo por allí que fue bien importante. Bueno, ahora no recuerdo, pero sé que es de provecho. La de la Shonara, que es muy buena. Entonces, sí, todas estas enseñanzas están en el YouTube del ministerio de ellos, que es Beit Davar. Ya si alguien lo quiere, les paso por WhatsApp el link, ¿vale? Y de esta, el que la desee también me la puede pedir al WhatsApp. Listo, yo creo que oremos para terminar, creo que no hubo preguntas. ¿La hermana Andrea tiene una pregunta o es que le enviemos el link? Shalom, ambas. Ambas porque este mensaje me bueno. mensaje me tocó mucho. Amén, amén, amén. Baruch Hashem, porque es una clase de carácter que le llaman hoy en día esquizofrenia, que usualmente los jóvenes hoy en día tienen.
este Saúl es palpable en eso, es palpable en la juventud que estamos viendo hoy en día y en el carácter que debemos dominar. Baruch Hashem por su vida, pastor. Me tocó esta enseñanza. Baruch Hashem. Bendito sea él. Amén. Muchas gracias, mi hermana Andrea, por compartir. Pastor, ¿oramos para despedirnos? Sí, cómo no, claro que sí. Padre eterno, en esta hora queremos agradecerte este tiempo que nos da, Señor, para escudriñar tu palabra, aprender de ella, reflexionar de ella, Padre eterno. Y en cuanto al tema tratado el día de hoy, te pido, Padre, que a todas las personas que tuvieron el alcance y que tendrán el alcance, Señor, a esta enseñanza, puedan ser tocados, Señor, desde su ser interior y reflexionar, Padre mío, en aceptar que el carácter es completamente modificable y que todas aquellas características que le acompañen desde el punto de vista negativo pueden ser completamente renunciadas por el individuo. Yo te pido, Padre, que esta enseñanza sea de luz a cada uno de mis hermanos y a todo aquel que pueda tener alcance de este tema, Padre mío, para que de esta manera podamos acercarnos mucho más al modelo que nos has dejado a través de tu Hijo, Yeshua el Mesías. Padre eterno, te pido que forjes esta verdad en nuestras vidas, que nos ayudes, Padre eterno, a que cada día todo indicio negativo que sea parte de nuestro carácter, por ese entorno donde nos criamos, por aquellas creencias que adoptamos, por aquellos hábitos que adquirimos, Padre eterno, puedan ser identificados por cada uno de nosotros. Ayúdanos con la alianza de tu Espíritu y permite, Padre mío, que puedan ser modificadas, que podamos ser transformados en un nuevo hombre, velando en todo momento y en todo tiempo, Padre, en no retroceder. Tú que escudriñas la mente y examinas los corazones, te pido, Padre, que obres en nuestro ser interior para que podamos crecer, podamos desarrollarnos, podamos, Padre, alcanzar una nueva estatura en ti, Padre, y que eso pueda marcar la diferencia. Porque eso nos va a ayudar a ser mejores padres, mejores esposos, mejores amigos, mejores hombres, mejores damas, mejores en todo. Y eso es lo que procuramos desde la edificación, a través de la influencia de tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a seguir creciendo y a ser fortalecidos en ti, Padre. En el nombre de Yeshua. Así mismo te pido que esta estancia, este tiempo, cada quien en sus compartires, pues, de la mano con sus progenitoras, sus madres, pueda ser de bendición, de mucha dicha, de mucha edificación en cuanto a su compartir fraterno, de amor, y que trasciendas a ellos, Señor, y permitas que la unidad en el espíritu, en estos lazos familiares, puedan afianzarse cada día más. Permite que sea una semana de éxitos para todos, Padre, de grandes desafíos, pero ciertamente de grandísimos éxitos para todos, por escuchar tu palabra, por estar atentos, Señor, a tu instrucción, a tu llamado, por estar atentos, Padre mío, a cada palabra que tú nos puedas ministrar. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. 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 Muchas gracias, pastor.